Bueno, bienvenidos a todos. La primera charla de hoy es con Julia Platney. Julia hizo el doctorado en el FAMAF con Sonia Natale, un postdoc en la UBA con María Julia Redondo, después estuvo en Texas A&M con Eric Grawel y Sarah Witherspoon, y ahora es profesora asistente en Indiana University. Y nos va a hablar de cohomología de categorías tensoriales finitas, dualidad y centro de Drinfeld. Bueno, muchas gracias, Sonia, por la introducción y muchas gracias a los organizadores por armar este evento y por pensar en mí para dar esta charla. Como dice el título, les quiero hablar de la cohomología de categorías tensoriales finitas y de cómo se comporta bajo dualidad categórica, equivalencias Morita, digamos, y el centro de Drinfeld. La idea de la charla es que voy a empezar con una introducción sobre categorías tensoriales finitas, dando algunos ejemplos y contándoles la definición. Y después, bueno, les quiero contar de una conjetura sobre la cohomología de las categorías tensoriales finitas y las álgebras de Hopf, y un poco de la historia de esta conjetura, y qué hicimos en un trabajo conjunto con Chris Negrón para avanzar el estudio de esta conjetura, y después, si tengo tiempo, algunas aplicaciones de estos resultados. Así que bueno, voy a empezar. La idea es que les quiero definir qué es una categoría tensorial finita. No se asusten, en un segundo van a aparecer muchas cosas escritas en esta slide. Una categoría tensorial finita es una categoría que tiene mucha estructura. La idea es que es una categorificación de la noción de anillo, y déjenme que les cuente cómo. Lo que sí voy a asumir durante toda la charla es que el cuerpo es algebraicamente cerrado. Depende del contexto, va a ser de característica cero o positiva. Y en realidad algunos resultados valen con algunas, o sea, podemos pedirle menos al cuerpo. Quizás en vez de algebraicamente cerrado podríamos pedir perfecto, pero prefiero centrarme en algebraicamente cerrado, donde todo vale. Entonces, como les dije, que sea una categoría tensorial finita sobre el cuerpo K si cumple muchas condiciones, tiene mucha estructura. Lo primero que le vamos a pedir es que tenga una estructura abeliana, o sea, va a ser una categoría abeliana K-lineal. ¿Qué quiero decir con categoría abeliana? Probablemente la mayoría sabe esto, pero déjenme que les diga, aunque sea la idea, es que voy a tener cierta estructura de grupo abeliano, en algún sentido, en mi categoría. O sea, voy a tener una suma directa de objetos, voy a tener núcleos y conúcleos en las flechas, voy a tener un objeto distinguido que es el 0 para la suma directa esta. Y básicamente lo que quiere decir es que mi categoría es una subcategoría plena de la categoría de anillos, de módulos sobre un anillo, por el teorema de Freund-Mitchell. Entonces, K-lineal, que es lo que todavía no les dije, es que mi categoría va a estar enriquecida de cierta forma sobre los espacios vectoriales. Lo que quiero decir es que los espacios de morfismos, o sea, las flechas, el espacio de flechas entre dos objetos cualquiera, esto que estoy denotando como hom C de X a Y, va a ser un espacio vectorial sobre mi cuerpo K, y la composición de estos morfismos tiene que ser bilineal. Por eso es importante quién es el cuerpo. Acá es donde el cuerpo entra en esta condición de que sea enriquecido sobre espacios vectoriales, de que los morfismos, que el conjunto de morfismos, que en principio sería un conjunto nada más, va a ser un espacio vectorial. Entonces esta es la primera estructura que le estamos poniendo, le estamos pidiendo que sea abeliana, que tenga esta suma directa, y que los morfismos, los conjuntos de morfismos sean espacios vectoriales. Lo siguiente que vamos a pedir es que nuestra categoría sea monoidal, y acá es donde entra una nueva estructura. Vamos a tener una idea de producto, un producto tensorial. Este producto tensorial es un bifuntor de C por C en C. Y en general en categoría ya no vamos a pedir igualdades entre los objetos, entonces nosotros queremos que este producto tensorial sea asociativo, y lo vamos a hacer vía un isomorfismo natural A, que va a ser la asociatividad, que me va a decir cómo puedo asociar, o cómo puedo mover los paréntesis. O sea, si tengo X tensor Y, paréntesis tensor Z, este A va a ser, bueno, el A sub X y Z, me va a decir cómo esto es isomorfo a X tensor, y ahora sí el producto entre Y tensor Z. O sea, lo que me está diciendo es la asociatividad, pero en vez de pedir que sea igual, una igualdad, voy a pedir un isomorfismo.
Después en esta categoría, para hacer una categoría monoidal voy a tener un objeto distinguido en la categoría que es este 1, que es la unidad para mi producto tensorial. O sea, quiero tener lo que le estaba diciendo, la idea de un cierto anillo, entonces quiero un anillo unitario en este caso, y L y R van a ser morfismos que hagan que este objeto distinguido realmente sea la unidad. O sea, L va a ser un isomorfismo entre X tensor 1 y X, y R va a ser un isomorfismo entre 1 tensor X y X. Además, no son isomorfismos cualquiera, tienen que cumplir cierta coherencia. Yo no quise agregar todos estos datos, pero la idea es que hay un axioma del pentágono, y este axioma del pentágono viene de la idea de que si tengo 4 objetos, que estoy haciendo el producto de estos 4 objetos, tengo 5 formas distintas de poner paréntesis entre ellos. Y lo que me está diciendo este pentágono es que las distintas asociatividades se comportan de una manera coherente, es un diagrama conmutativo. Y el triángulo me va a dar cierta coherencia con L, R y la identidad. Entonces esto es que sea una categoría monoidal, es tener esta estructura de anillo en algún sentido, este producto. Voy a pedir también que mi categoría sea rígida. Eso quiere decir que para todos los objetos en la categoría haya duales a izquierda y a derecha. Los duales son no solo objetos, son triples. Va a ser un objeto, que le voy a llamar X estrellita, en la categoría C, pero además voy a tener 2 mapas en mi categoría, que van a ser la evaluación y la coevaluación. Y la idea generaliza bastante la idea de lo que uno puede pensar en un dual en un espacio vectorial. Acá el 1 va a estar cumpliendo el rol de lo que sería el espacio vectorial, o bueno, es la unidad, y en los espacios vectoriales, imagínense que esto es el cuerpo sobre el que estoy considerando mis espacios vectoriales, y la evaluación y la coevaluación, bueno, la evaluación sería lo que uno se imagina, porque el espacio vectorial dual es el que sabemos, son las funcionales lineales. Entonces, bueno, la evaluación sería directamente evaluar, entonces nos devuelve un número o un elemento de mi cuerpo. Y la coevaluación, si piensan en espacios vectoriales de dimensión finita, sería lo que vaya de 1, del 1 en mi cuerpo, a una suma de una base tensor, el correspondiente elemento de la base dual. O sea, si tengo una base BI y FI es la base dual, sería la suma sobre I de BI tensor FI. Y acá dije que necesitaba dimensión finita en los espacios vectoriales, porque en realidad este triple va a necesitar satisfacer ciertas condiciones, que se llaman las condiciones de zigzag, y para que eso se satisfaga, en particular en espacios vectoriales, solo existe un mapa de coevaluación si hay dimensión finita, así que no es tan loco que ustedes se queden en la cabeza con esta idea de tener esta suma. Bueno, no quiero entrar en todos los detalles del axioma, de los axiomas del zigzag, pero lo que hace es que nos da un modo de ir de X a X usando la evaluación y la coevaluación en el medio, y nos dice que eso va a ser, estas composiciones van a ser la identidad, y lo mismo con X dual a X dual. Es como que vamos a tener un X, vamos a crear algo usando la coevaluación y usando este L o el R, y después vamos a movernos con la asociatividad, vamos a evaluar y nos vamos a quedar de nuevo con un X. Básicamente esa es la idea, y queremos que eso sea la identidad. Eso es que sea rígida la categoría, que para todos los objetos existan duales a izquierda y a derecha. Yo acá escribí lo que es un dual a izquierda, y un dual a derecha es algo similar. Ahora las condiciones que voy a pedir a continuación, salvo la última, son todas condiciones que tienen que ver solo con la estructura abeliana de mi categoría, y es, por si alguien lo escuchó antes, es pedir que la categoría sea, las 2 primeras es pedir que la categoría sea localmente finita, y si pedimos las 4 condiciones es que mi categoría abeliana sea finita. Yo les voy a decir estas condiciones, pero déjenme antes decirles, estas condiciones son como definir que la categoría sea finita básicamente de manera intrínseca a la categoría, pero hay una forma de pensarlo que quizás es más fácil, como para tenerlo en mente, y es que una categoría abeliana es finita si sí solo sí es equivalente a la categoría de representaciones de dimensión finita de un álgebra de dimensión finita. O sea, lo que ustedes pueden tener en la cabeza es que como categoría abeliana, no la parte monoidal, pero como categoría abeliana lo que tengo es rep A para A un álgebra de dimensión finita.
Y entonces lo que yo estoy pidiendo es que todos los objetos en mi categoría tengan longitud finita. Hay una noción de series de Jordan-Helder en estas categorías, y bueno, quiero que tenga longitud finita cada objeto. Lo otro que voy a pedir, bueno, lo dije mal, perdón. Las dos condiciones que me dan localmente finitas son la 1 y la 3, las ordené mal, perdón. ¿Se acuerdan que los morfismos, los conjuntos de morfismos, como esta es una categoría K-lineal, son espacios vectoriales? Pido que esos espacios vectoriales sean de dimensión finita, eso es que mi categoría sea localmente finita, y ahora si además le pido que todos los objetos simples tengan una cubierta proyectiva, o sea, mi categoría tiene suficientes proyectivos, y además que solo tenga una cantidad finita de simples, de objetos simples, salvo isomorfismos, entonces mi categoría se dice finita. Y el último, lo último que le voy a pedir a mi categoría para que sea una categoría tensorial finita, es que el objeto unidad que tenemos en la categoría, este objeto unidad con respecto al producto tensorial, sea un objeto simple. Cuando hablo de objetos simples, hablo de la noción de objeto simple en una categoría abeliana, o sea, los únicos subobjetos que tiene son el 0 y el mismo. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces quizás esto parece mucho, pero déjenme darle un ejemplo muy conocido, que quizás hace que podamos recordar esto mejor, o que podamos identificar mejor las cosas que tenemos. Entonces el ejemplo que les quiero dar es el ejemplo de las representaciones de un grupo, las representaciones de dimensión finita, o los G-módulos de dimensión finita sobre un grupo. Acá K podría ser de cualquier característica, pero eso va a tener ciertas consecuencias en la categoría que estamos mirando. Entonces, ¿cómo le doy una estructura de producto tensorial, cómo le doy una estructura de G-módulo a mi producto tensorial? Porque esa es una de las cosas que quiero que sea una categoría monoidal, y lo que voy a hacer es voy a actuar con la acción diagonal, o sea, voy a actuar en cada uno de los factores de mi producto tensorial con el mismo elemento G de mi grupo. Lo otro que tengo es que necesito una unidad para este producto tensorial, y la unidad es el cuerpo, y es con la acción trivial. Es el cuerpo visto como G-módulo bajo la acción trivial, o sea, todo elemento G actúa de forma trivial en el cuerpo. Además tenemos que tenemos los duales. ¿Y cómo son los duales? Estos G-módulos son espacios vectoriales, así que lo que puedo considerar es el espacio vectorial dual, y después le voy a dar una acción. ¿Y cómo voy a actuar? Voy a actuar con la acción contragradiente, que básicamente lo que hago es que si tengo una funcional lineal F y actúo con G, para decirles quién es la nueva funcional lineal, les tengo que decir cuánto vale en algún B en mi espacio vectorial, y lo que voy a hacer es que voy a hacer F en el inverso de G actuando en B. O sea, acá aparece el inverso, y eso es importante. Los objetos simples en esta categoría van a ser, escribí unas cosas en inglés, perdón, van a ser las representaciones irreducibles, y lo importante es que el teorema de Maschke me va a ayudar a decidir cuándo mi categoría rep G es semisimple o no. Porque el teorema de Maschke me dice que las representaciones son completamente reducibles y solo si la característica del cuerpo no divide el orden del grupo. Entonces, bueno, por ejemplo, si estamos en característica 0, la categoría va a ser semisimple. En ese caso, estas categorías tensoriales finitas se llaman de fusión, para los que escucharon en algún momento. Nosotros vamos a estar interesados en esta charla en el caso no semisimple. Entonces, por ejemplo, si miro a rep G, voy a querer que la característica del cuerpo sea positiva, y bueno, y que divida el orden de G, por ejemplo. Un ejemplo que generaliza es el de las representaciones de dimensión finitas de un álgebra de Hopf. Bueno, entonces, déjenme contarles, si tengo un álgebra de Hopf de dimensión finita, y tengo cierta comultiplicación, ¿qué es una comultiplicación? O sea, ¿qué es un álgebra de Hopf? Para los que quizás no sepan. Un álgebra de Hopf, voy a tener una estructura de álgebra, o sea, voy a tener una multiplicación y una unidad, pero también voy a tener una estructura dual, que es la estructura de una coálgebra. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que voy a tener una comultiplicación y una counidad. Quiere decir que voy a tener un mapa, es como que vamos a dar vuelta a las flechas. Entonces, si nuestra multiplicación va de H tensor H en H, y nuestra unidad es un mapa que va del cuerpo en H, ahora voy a tener
mapas duales a esos. Voy a tener un mapa que vaya de H en H tensor H, o sea, di vuelta las flechas, y lo mismo con la comunidad, va a ser un mapa que vaya de H en K. Y van a cumplir estos mapas ciertos axiomas de coasociatividad y counidad, que los pueden deducir si ustedes escriben diagramas para decir qué es la asociatividad y la unidad en un álgebra, y dan vuelta todas las flechas en eso, les van a quedar los axiomas de counidad y coasociatividad de una coálgebra. Eso todavía no es una álgebra de Hopf. Tengo dos estructuras, quiero que estas estructuras sean compatibles. Para que sean compatibles, lo que voy a pedir es que mi comultiplicación y mi counidad sean mapas de álgebras. Y lo último, eso todavía no es una álgebra de Hopf, eso es una biálgebra, pero hay una condición extra. Esto no es una estructura extra, esto es solo una propiedad. Voy a chequear si existe una antípoda. Una antípoda es un mapa que va de H en H, es un mapa de antiálgebras, y si existe es único. Se puede ver que este mapa es una inversa para la identidad de H con respecto a un producto especial, que es el producto convolución, o sea, por eso les digo que es una propiedad, existe o no existe cuando ustedes me dan una biálgebra, y básicamente juega el rol de la inversa que tenemos en grupos. Entonces, de esa forma, puedo darle una estructura monoidal y rígida a la categoría de representaciones de mis módulos sobre H, de la siguiente forma. Va a ser generalizando lo que hicimos antes. Si tenemos dos H módulos, y ahora queremos actuar en el producto tensorial, lo que vamos a hacer es vamos a usar la comultiplicación, porque fíjense que de un elemento en H me va a dar algo en H tensor H. Acá yo estoy escribiendo usando la notación de Swidler, no es verdad que van a ser todos vectores de esta forma, son sumas, pero Swidler tiene esta notación para dejar de usar las sumas, y se puede probar que esta notación es consistente y que funciona bien. Lo que estoy diciendo acá es que esta es una suma sobre unos i de H sub i1 y H sub i2, pero bueno, podemos usar directamente pensar en H1 y H2, y lo que estoy diciendo es que H1 va a actuar en el primer factor y H2 va a actuar en el segundo. O sea, secretamente acá tengo una sumita, pero lo que estoy haciendo es, con la primer parte, o con la parte que corresponde al primer factor de mi producto, de mi comultiplicación, actúo en B, y con la parte que corresponde al segundo factor, actúo en W. Y esta es la acción diagonal. De nuevo, el cuerpo es un módulo sobre mi álgebra de Hopf, con la acción trivial, pero ahora para considerar la acción trivial lo que voy a necesitar es actuar vía la counidad, que se acuerdan que agarra algo en H y me devuelve un elemento en el cuerpo. Entonces de esa forma le voy a dar estructura de H módulo al cuerpo, y además el dual también es un H módulo, y acá voy a de nuevo a actuar con la acción contragradiente, y se acuerdan que lo que hacía era evaluar mi funcional lineal, y en el caso de grupos acá actuaba con la inversa del elemento en B. Ahora lo que hago es usar la antípoda, porque se acuerdan que la antípoda me da, cada vez que yo le doy un elemento en H, me devuelve un nuevo elemento en H. Y lo que les dije es que esta antípoda, el axioma que cumple, es algo que juega el rol de la inversa con respecto a este producto, a esta comultiplicación. Entonces, por eso el elemento correcto a considerar es actuar por la antípoda. Y acá yo les estoy dando una estructura, les estoy dando la estructura de dual a izquierda, hay una estructura dual a derecha, y lo que se usa es la inversa de la antípoda, porque si mi álgebra de Hopf es dimensión finita, la antípoda tiene orden finito, y voy a actuar con la inversa para obtener el otro dual. Y acá, perdón, no debería decir semisimple. Si mi álgebra de Hopf es semisimple, mi categoría abeliana va a resultar semisimple. Yo no quiero, en realidad en esta charla voy a considerar álgebras no semisimples, y lo único que voy a perder es que la categoría, o voy a ganar básicamente, es que la categoría sea no semisimple. O sea, va a ser una categoría tensorial finita, no semisimple, si el álgebra de Hopf es no semisimple. Si es semisimple, va a ser una categoría de fusión, que es el caso semisimple, que es uno de los casos que yo en general considero, pero para estudiar la cohomología voy a estar en el caso no semisimple. Entonces déjenme contarles cómo definimos la cohomología de categorías tensoriales, que generaliza también, para los que sepan, la cohomología de álgebra de Hopf.
Un último comentario, perdón, antes de pasar a esto. El grupo, si yo tengo un grupo finito, tengo una álgebra de Hopf asociada, es el álgebra de grupo. El álgebra de grupo es un álgebra de Hopf, y acá la comultiplicación va a ser, si tengo un G, va a ser G tensor G. La comunidad manda cualquier G en el 1, y la antípoda manda un G en G inversa, y todo se extiende por linealidad. Por eso todo esto extiende o generaliza el caso anterior. Ahora déjenme contarles cómo tenemos la cohomología de categorías tensoriales. Mucho de lo que voy a decir acá vale para cualquier categoría abeliana que tenga la primera parte, aunque sea cuando defino los ext, que tenga suficientes proyectivos, o sea, que tengan cubiertas proyectivas todos los simples. Entonces lo que voy a hacer es, yo siempre en esta charla voy a asumir que mi categoría es una categoría tensorial finita. Este va a ser el producto tensorial, esta es la unidad, y voy a considerar en este caso dos objetos en mi categoría. Entonces lo que quiero definir es estos grupos de extensiones, estos grupos de n extensiones en este caso, que van a ser clases de equivalencias de n extensiones de x por y. ¿Qué quiere decir eso? Son sucesiones exactas en mi categoría C, o sea, todos estos morfismos van a ser morfismos en C. Y lo que hago es tener una sucesión exacta entre y y x con n objetos en el medio. Esto es sub n, es sub 1, es sub n. Estos ext, en este caso, esto va a ser un grupo abeliano. Y además, cuando tengo ext n entre y z, y además tengo ext m entre x y, puedo darle un producto a esto, que va a ser básicamente un empalme. Y esto me va a dar un nuevo objeto, una clase de equivalencia de extensiones, pero en este caso va a ser de una extensión de longitud n más m, entre x, o sea, el objeto que tengo acá, y z. Algo que no dije, quizás, pero bueno, no sé si es más o menos claro, es que es la clase de equivalencia que estoy considerando. Fíjense que si tengo dos sucesiones exactas, lo que voy a hacer es voy a pedir tener mapas que conecten estas dos sucesiones exactas, y lo que voy a pedir es que entre y sea la identidad, entre x y x sea la identidad, y que además todos los otros cuadraditos conmuten. O sea, lo que voy a pedir básicamente es que tener la identidad en la parte de y, la identidad en la parte de x, y que todos los cuadrados conmuten. Eso van a ser las clases de equivalencia. Lo que les estaba diciendo es un grupo abeliano considerando la suma de Baer, y ahora tengo este producto que va a ser importante. Este producto que voy a escribir acá pasa, yo se los estoy escribiendo en una sucesión exacta, pero pasa a clases de equivalencia, y lo que estoy haciendo, se fijan, es básicamente eliminando el 0 y la i acá, la i y el 0 acá, o sea, los estoy empalmando, y lo que voy a estar haciendo es voy a renombrar nada más mis f sub i, los voy a llamar, o los f sub k, perdón, e sub m más k. O sea, los estoy moviendo, y estoy simplemente concatenando o empalmando estas dos sucesiones exactas. Y eso me da un producto, lo vamos a llamar producto de Dioneda, y este producto es muy importante porque va a inducir una estructura de álgebra, o me va a dar una estructura de álgebra en la cohomología de mi categoría, que la defino de esta forma, la defino como las autoextensiones de la unidad. Y lo que voy a hacer es básicamente voy a sumar todos estos grupos ext, porque como quiero definir el producto, se fijan que el producto va a involucrar distintos n's y m's, o cuando involucro distintos n y m me cae en uno más grande. Entonces, bueno, voy a hacer la suma directa de todos. Y esto va a ser una álgebra conmutativa graduada. Mariano probó que es graduada conmutativa, Mariano Suárez Álvarez, y además voy a tener una estructura de módulo cuando yo considere las extensiones entre 1 y x. Bueno, acá no escribí lo que es el puntito, pero es lo mismo, es la suma de estos grupos ext n entre 1 y x. Es la suma directa esta. Y esto va a ser un H módulo, o un módulo sobre la cohomología, vía este producto de Dioneda que les dije, que comenté arriba. Ahora un par de comentarios. Acá no necesito en realidad siempre tener el 1 y el 1. Esto sigue siendo un álgebra si yo tengo ext de xx, y hago esta suma, si hago la suma directa de los ext n de xx, y eso
va a ser un módulo, y esto actúa en todos los ext de ix a izquierda, y puedo tener una acción de ext a izquierda y a derecha. Voy a tener acciones respectivamente, pero bueno, nosotros vamos a considerar la cohomología como las autoextensiones de la unidad, y vamos a tener que, si ponemos consideramos las extensiones de x por 1, vamos a tener módulos. Entonces una pregunta o una condición importante es cómo se comporta esta cohomología y cómo se comportan estos módulos. Lo que queremos saber es cuándo esta cohomología es un álgebra finitamente generada, y cuándo estos módulos son módulos finitamente generados. Hay una conjetura importante de Etingoff y Ostrich, que es desde el 2004, que dice que toda álgebra de Hopf de dimensión finita va a satisfacer estas condiciones. Yo le voy a llamar la propiedad de generación finita, cuando satisfaga estas dos condiciones de finitud, cuando la cohomología sea una álgebra finitamente generada, y cuando todas estas extensiones de x por la unidad para cualquier objeto x sea finitamente generada como módulo sobre la cohomología. Voy a decir que tiene la propiedad de generación finita. La propiedad de generación finita para un álgebra de Hopf es exactamente esto, pero bueno, especializando en qué sería, por ejemplo, esto para álgebras de Hopf. O sea, 1 sería el cuerpo con la acción trivial, y x sería cualquier módulo de dimensión finita del álgebra de Hopf. Y más generalmente ellos lo enunciaron, esta conjetura, para toda categoría tensorial finita. O sea, si pedimos la condición de finitud, ellos conjeturan que toda categoría tensorial finita satisface o tiene esta propiedad de generación finita. Les iba a decir algo, bueno, las categorías tensoriales finitas incluyen a las álgebras de Hopf, pero las álgebras o la representación de álgebra de Hopf son una clase muy particular de estas categorías tensoriales finitas. Les quiero contar un poquito de la historia de esta conjetura. Hay trabajos tempranos de Friedlander y Parshall en los 80s sobre la cohomología de las álgebras envolventes restringidas. Después hay trabajo en los 90 de Ginsburg y Kumar, y van a ver que hay distintos colores. El magenta o el rosita es para característica positiva, y el color celeste es para característica cero. Ginsburg y Kumar en los 90 probaron o estudiaron la cohomología de los grupos cuánticos pequeños. Después Friedlander continuó y en trabajos con Suslin en los 90 estudió la cohomología de esquemas finitos, básicamente álgebras de Hopf conmutativas, y en trabajos de Masnak, Petzova, Schauenburg y Witherspoon, ellos probaron la propiedad de generación finita para muchas álgebras de Hopf punteadas que tengan grupos de group likes o de elementos de tipo grupo que sea abeliano. No lo probaron para todos, hay ciertas restricciones, ellos lo probaron con restricciones en el orden de este grupo, y para probarlo ellos usaron la clasificación de Andruszkiewicz y Schneider, o sea, ellos usaron esto. Y como les digo, como van a ver, la parte que es celeste, que es característica cero, básicamente se centra en estudiar álgebras de Hopf punteadas, su cohomología y cómo se comporta, si cumple o no la propiedad de generación finita. Después Gordon en el 2000, y después Bendel, Nakano y Parshall y Pilen en el 2014, estudiaron esta cohomología para grupos cuánticos. Esto es en ciertas raíces de la unidad. Gordon lo hizo para ciertas, Bendel, Nakano, Parshall y Pilen lo extendieron. Y después Dupresky, esto es en característica positiva, esto es en característica 2, probó esta propiedad de generación finita para esquemas, pero para supergrupos finitos. Bueno, esto es un poco la historia. Entonces, déjenme que les cuente cuál es el problema que atacamos con Chris-Negron. Queríamos saber cómo esta propiedad de generación finita, o la cohomología en general, pero bueno, en particular esta propiedad de generación finita de la cohomología, se comporta bajo ciertas operaciones estándar que uno hace en álgebras de Hopf o en categorías tensoriales. Por ejemplo,
una construcción conocida es el doble de un grupo o el doble de una álgebra de Hopf, que en categorías es el centro de Drinfeld, o por ejemplo, cómo ciertas deformaciones por cociclos alteran la cohomología o esta propiedad de generación finita en el caso de las álgebras de Hopf, y esto se traduce en categorías tensoriales como un dual categórico, y después hay otras construcciones que yo quizás mencione, pero muy brevemente, que son extensiones, equivariantización y dequivariantización. Esto un poco vino inspirado, no totalmente, pero por otro ejemplo que se tiene, que es bastante actual, que es en característica positiva, que es por Friedlander y Negrón, que ellos estudiaron la propiedad de generación finita, la probaron para ciertos centros, o para centros de ciertos esquemas de grupos infinitesimales que se llaman núcleos de Frobenius. Entonces, bueno, yo hablando con Chris me comentó de este trabajo y le dije, bueno, capaz que estaría interesante estudiar cómo, o sea, en general, cómo se portan los centros, y también estas otras construcciones que son estándar en categorías tensoriales. Entonces déjenme que les cuente qué es el centro de Drinfeld. El centro de Drinfeld es una construcción categórica que lo que hace es que si uno tiene una categoría monoidal, nos da una nueva categoría monoidal, pero en este caso tiene más estructura. Va a ser una categoría monoidal trenzada, e incluso esta trenza es no degenerada. Ser no degenerada es estar lo más lejos posible de ser una categoría simétrica. Yo no les voy a decir en este momento qué es una categoría trenzada, más adelante les voy a decir, pero básicamente tener una trenza es que mi producto tensorial sea conmutativo de una forma coherente. O sea, no es solo que sea conmutativo, no es solo que haya isomorfismos entre X tensor Y e Y tensor X, sino que estos isomorfismos se porten bien con la estructura que yo tengo, que es la del producto tensorial, y la asociatividad. Después en un rato les voy a dar esa definición. Que sea simétrica quiere decir que esta trenza al cuadrado me da la identidad para cualquier objeto. Que sea no degenerado es lo opuesto, es que casi nunca esto pase, que pase solo cuando yo lo trenzo con la unidad, básicamente. Entonces, el centro es una nueva categoría, en general es una categoría como más grande, en algún sentido. Los objetos en esta categoría van a ser pares, donde el primer elemento de mi par es un objeto en mi categoría, y el segundo es lo que le llamamos una media trenza. Y esta media trenza lo que hace es decirme cómo, o sea, esta media trenza asociada a mi objeto X, lo que hace es decirme cómo este objeto conmuta con cualquier otro objeto en la categoría. Entonces lo que me está dando es que este gamma de XZ me dice que X tensor Z es isomorfo a Z tensor X en una forma coherente con mi estructura, que es lo que yo les estaba diciendo. Que en el caso en que mi categoría sea estricta, que quiere decir que la asociatividad es trivial y la identidad, sino acá me faltan asociatividades, lo que está satisfaciendo es cierta ecuación de trenzas, básicamente, o cierta ecuación de Yang-Baxter. Lo que está diciéndome es cómo mi trenza se porta con productos tensoriales, cómo esta media trenza se portaría cuando yo tengo X tensor Y, cómo se relacionaría con la media trenza de Y y con la media trenza de X. Eso es lo que me está diciendo. Y básicamente esto se puede expresar, acá en este caso se puede expresar como un triangulito, pero en general es un hexágono, porque aparecen tres asociatividades involucradas. Es uno de los dos axiomas del hexágono, que aparecen en estas categorías trenzadas que les hablé antes. ¿Y qué serían los morfismos en esta categoría? Serían simplemente morfismos en mi categoría inicial entre X e Y, que se porten bien con estas medias trenzas, con estos isomorfismos de conmutatividad, digamos. Quiere decir que conmutan con estas medias trenzas. Déjenme darles un ejemplo quizás un poquito más tangible, volviendo a los grupos. Para un grupo finito, lo que pasaría es que si yo le miro el centro de Drinfeld a la categoría RepG, que es la categoría asociada a este grupo finito, lo que me devuelve, o es equivalente a la categoría de representaciones del doble del grupo. ¿Qué es el doble del grupo? El doble del grupo es más o menos tangible en algún sentido. Es una álgebra de Hopf, que como espacio vectorial es simplemente hacer el dual del álgebra de grupo, que el dual del álgebra de grupo es el álgebra de funciones, o sea, son funciones de mi grupo G a mi cuerpo, tensor el álgebra de grupo. Pero, bueno, el álgebra de Hopf que yo voy a tener acá, tengo que darle estructura de álgebra de Hopf, esto es simplemente como espacio vectorial. Como coálgebra va a ser simplemente el coproducto tensorial, o sea, voy a hacer
el coproducto en cada componente, básicamente. Pero, como álgebra no voy a tener eso, voy a tener una idea de producto semidirecto, porque mi grupo G actúa en el álgebra de funciones. ¿Y de qué forma actúa en el álgebra de funciones? Si ustedes me dan una función f y yo quiero actuar con mi grupo, con un elemento G, lo que voy a hacer es, le voy a asignar una función f sub g, digamos, que en un x de mi grupo, ¿cuánto va a valer? Va a valer el valor de f, pero en vez de en x, va a valer el f en gx g inversa. O sea, en la conjugación por g de x. Así voy a actuar. Y así eso le va a dar una estructura de producto semidirecto. O sea, en vez de tener producto común del producto tensorial, voy a tener que tener cierto producto semidirecto usando esta acción por conjugación en algún sentido. Entonces, una conjetura que tenemos con Chris, o que propusimos con Chris, es que si mi categoría tensorial finita satisface la propiedad de generación finita, entonces el centro, también la satisface. O sea, que tenerla en la categoría se la da al centro. Y lo que probamos es que la vuelta siempre vale. O sea que si el centro tiene esta propiedad, la categoría también lo tiene. Para esto, otra construcción importante que les necesito mencionar es el dual categórico. El dual categórico es una nueva categoría. Para esto necesito introducir la noción de categoría módulos. No voy a ir muy en profundidad. La idea de una categoría módulo es que voy a tener una categoría abeliana con una acción de mi categoría tensorial finita. Y bueno, va a haber ciertos axiomas que yo acá no estoy incluyendo. Yo con la acción les estoy diciendo simplemente que tengo, que si ustedes me dan un objeto en C y un objeto en M, yo voy a actuar con este producto tensorial y les voy a dar un nuevo objeto en M, pero cumple las cosas que ustedes se imaginarían. O sea, que se actúa primero con X y después con Y en un M, hay un isomorfismo a actuar por X tensor Y en la categoría original en M, y cosas así. Y también que la unidad actúa trivialmente, también están. Esos son axiomas, pero bueno, no los quiero poner. Hay una categoría tensorial finita asociada a mi M, y es la categoría de endofuntores de M que se portan bien con la acción. O sea, son funtores de M en M que preservan la acción. O sea que si yo hago f de x actuando en un M, va a ser isomorfo a x actuando en f de M. Son funtores de módulos, básicamente. Estos duales categóricos son muy importantes por muchas cosas, conectan muchas construcciones de categorías tensoriales entre ellas, y en particular para álgebras de Hopf, son muy buenas porque nos permiten recuperar muchas de las construcciones típicas de álgebra de Hopf. Nos permiten recuperar el dual de una álgebra de Hopf, una deformación del álgebra de Hopf por un twist de Drinfeld, que es este J. Este J es un objeto invertible en H tensor H, que lo que va a hacer es cambiarme este H supra J, lo que me va a estar haciendo es modificarme la comultiplicación de H por este twist, y este H sub sigma, lo que hace este sigma es un cociclo, y lo que voy a deformar es deformar la multiplicación de mi álgebra de Hopf. Y todo esto se puede ver como duales, como estos duales categóricos de mi categoría rep H, usando como categoría módulo la categoría de espacios vectoriales de dimensión finita, una versión twisteada de la categoría de módulos, de la categoría de espacios vectoriales de dimensión finita por este J, y una cierta categoría módulo asociada al cociclo. Que bueno, no quiero entrar en detalle, simplemente les quiero dar la idea de que esta construcción es fuerte porque nos deja relacionar esta rep H, o la álgebra de Hopf, con muchas otras construcciones comunes en álgebras de Hopf. Y también tenemos una conjetura acá con Chris, que dice que si nuestra categoría tensorial finita satisface la propiedad de generación finita, entonces los duales, cualquier dual categórico, sobre cualquier categoría módulo exacta, satisface también esta condición de esta propiedad de generación finita. Yo no les dije lo que es exacta, es simplemente que se porte bien con los objetos proyectivos. No quiero dar ese detalle, pero es una condición técnica que se necesita para que esta categoría dual sea finita. Entonces, bueno, ¿qué pudimos probar con Chris? Probamos lo siguiente. Primero probamos una proposición auxiliar que resultó muy, muy útil, que si tenemos un funtor tensorial surjetivo entre una categoría
categoría que satisface la propiedad de generación finita, entonces la categoría a la que llega también lo satisface. Y esto es muy útil porque, por ejemplo, en términos de álgebra de Hopf, lo que estaría diciendo es que si tengo una inclusión, o sea, si tengo una subálgebra de Hopf, entonces, y mi álgebra de Hopf ambiente tiene la propiedad de generación finita, la subálgebra también, por ejemplo. Y una cosa que se puede ver es que las dos conjeturas que hicimos anteriormente, la del centro de Drinfeld y la de los duales, son equivalentes. Y una observación es que la categoría está relacionada a su dual vía que sus centros sean equivalentes, y eso es parte de lo que usamos para probar que las dos conjeturas son equivalentes. Otro resultado que probamos en esta parte, necesito que el cuerpo sea de característica cero, es que si tengo dos categorías que satisfacen la propiedad de generación finita, hay una noción de producto tensorial de categorías o producto directo que se llama el producto de línea. El producto de línea, las dos categorías satisfacen o tienen la propiedad de generación finita, sí, solo si su producto de línea lo tiene. Y algo lindo es que el centro puede ser expresado, o algo útil, como un dual categórico de la categoría de un producto de línea, y básicamente acá tengo C y C. C-op es que estoy cambiando el producto tensorial, estoy cambiando el orden del producto tensorial, pero bueno, que es dual a una categoría que se puede ver fácil en términos de C, básicamente, gracias a la proposición anterior. Y otro teorema que probamos, que esto no voy a entrar mucho en detalle porque no lo describí, es otra construcción importante en categorías tensoriales que se llama la equivariantización, que son los puntos fijos básicamente bajo cierta acción de un grupo. Satisface la propiedad de generación finita si solo si mi categoría original lo hace. Y bueno, los otros resultados que probamos son para categorías trenzadas. Categorías trenzadas, esta noción que les dije de tener una trenza, una conmutación de mi producto tensorial que satisface estos dos axiomas de los hexágonos, que son esta condición que les escribí antes de cómo la C de X tensor I con Z se relaciona con C de XZ y C de IZ, o sea, son estas coherencias, estos axiomas que me dicen que no es solo conmutativa, sino que es coherente con mi producto tensorial y mis asociatividades. Y cada vez que tengo una categoría trenzada, puedo mirar el centro simétrico, que es cuán lejos está mi categoría de ser simétrica. Recuerden que ser simétrica es que el cuadrado de la trenza, esta composición que tengo acá, C de IX compuesta con C de XY, me dé la identidad. Que sea simétrica es que el centro simétrico sea igual a la categoría, y bueno, si no, siempre esta es una subcategoría simétrica de mi categoría. Y lo que probamos es que si yo tengo una categoría trenzada que satisface la propiedad de generación finita y estoy en característica cero, si este centro es semisimple, entonces todos los duales satisfacen la propiedad de generación finita. Lo que pasa es que para característica cero, Deligne describió cómo son las categorías simétricas, y en semisimple son siempre representaciones de supergrupos. Y bueno, para concluir, algo que se deduce de esto es un corolario, que cuando estoy en característica cero y estoy en algo trenzado, basta con mirar a la dimensión, y si tengo una dimensión, bueno, que no voy a decir lo que es, pero es una noción de dimensión que no es divisible por 4, entonces todos los duales la satisfacen. Básicamente, si no es divisible por 4, puedo asegurar que es semisimple, incluso en otros casos también. O sea que acá estamos probando que para más de la mitad, entre comillas, de las categorías trenzadas en característica cero, tenemos la condición. Y bueno, tenía unas aplicaciones, pero voy a terminar acá. Muchas gracias, y perdón que me pase. Bueno, muchas gracias, Julia. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? Si alguien tiene una pregunta, se puede desmutear. Bueno, parece que no. Bueno, le agradecemos a Julia de nuevo, y tenemos un break de, a ver cuántos minutos, se me fue la hora. Gracias, Julia. Si me ocurre alguna pregunta después, escríbanme sin problema. Okay. 12 minutos de pausa, volvemos.